vamos a aprender a hallar la resultante para los distintos tipos de sistemas de fuerzas, como veremos a continuación. Comenzamos con las colineales. Tenemos dos fuerzas colineales y estas valen F1 20 Newton y F2 10 Newton. Lo primero que podemos hacer es resolver de manera analítica. Para esto, como sabemos que las fuerzas colineales tienen la misma dirección y que en este caso mismo sentido, entonces simplemente sumamos F1 más F2. Nos quedaría entonces 20 Newton más 10 Newton. Eso nos da como resultado 30 Newton. Para resolver mediante el método gráfico, entonces dibujamos una seguida de la otra. Luego la resultante será la que se obtiene yendo desde el extremo de una hasta el extremo de la otra, como se ve en la imagen. Luego tenemos dos fuerzas colineales ubicadas en sentido contrario. Por ejemplo, fuerza 1 20 Newton hacia la derecha y F2 10 Newton hacia la izquierda. Para resolver analíticamente simplemente restamos F1 menos F2 porque están yendo en direcciones contrarias. Nos quedaría entonces 20 Newton menos 10 Newton. Eso nos da como resultado 10 Newton. Para resolver el método gráfico dibujamos primero la fuerza 1 y en el extremo de su flecha dibujamos la fuerza 2, que nos indican que va hacia la derecha de la siguiente manera. La resultante será entonces la parte del gráfico donde no se tocan las dos flechas. Ahora vamos a ver cómo realizar las fuerzas paralelas. Tenemos un sistema de fuerzas paralelas y en el mismo sentido. Dos fuerzas paralelas F1 y F2 en las que F1 vale 12 Newton y F2 9 Newton. Actúan en el mismo sentido, están separadas por una distancia de 14 centímetros. Tenemos que hallar la resultante y el punto de aplicación. Entonces primero pasamos a graficar el sistema de fuerzas. Nos quedaría de la siguiente manera porque nos indican que las fuerzas van en el mismo sentido. El valor de la resultante de manera analítica será la suma de las componentes de F1 y F2, porque obviamente van en el mismo sentido. Entonces nos quedaría 12 Newton más 9 Newton, eso nos da 21 Newton, que es el valor de la resultante. Para hallar el punto de aplicación debemos graficar en la punta de cada fuerza la otra fuerza. Por ejemplo, en la punta de F1 voy a dibujar a F2', como si fuesen fuerzas colineales. Lo mismo hago con F2, en su punta dibujo a F1'. Luego uno la punta de la F1 con la F1' con una línea y la punta de F2 con la F2' también con otra línea. Observamos que se cruzan las dos líneas que acabamos de trazar. El punto donde se cruzan es el punto de aplicación de la resultante. Desde el origen dibujo la resultante pasando por ese punto y ahí finaliza el ejercicio, obviamente sabiendo que la resultante nos dio 21 Newton. Es decir, dibujamos el largo de esa fuerza con esa magnitud. Ahora vamos a realizar un ejemplo para aprender a calcular fuerzas paralelas que están en sentido contrario. Nos pide el ejercicio calcular la resultante y su punto de aplicación de dos fuerzas paralelas que actúan en sentido contrario, sabiendo que la fuerza 1 va hacia arriba y tiene una magnitud de 12 Newton y F2 va hacia abajo, o sea, en sentido contrario, y su magnitud es de 20 Newton. Y obviamente están separadas por una distancia de 10 centímetros. Como en el ejercicio anterior, dibujamos las fuerzas de la siguiente manera, siempre teniendo en cuenta el sentido de las fuerzas y su magnitud. Nos queda el siguiente gráfico y luego averiguamos cuánto vale la resultante. Como son dos fuerzas ubicadas en sentido contrario, vamos a restarlas. Nos queda que R va a ser igual a F2 menos F1, que sería 20 Newton menos 12 Newton, que esto nos da como resultado 8 Newton. Para hallar el punto de aplicación vamos a dibujar en el lado que contenga la fuerza más grande, en este caso F2, que es mayor que F1, y dibujamos hacia abajo, que es donde se encuentra la fuerza 2. En el extremo de la fuerza 2 dibujamos a F1 y en el origen de F1 dibujamos a F2, quedando de la siguiente manera. Dibujamos luego una recta que pase por los extremos de F2' y F1' y la prolongamos hasta cruzar con el origen. Ese punto es el de aplicación de la resultante. Entonces procedemos a dibujarla siguiendo el sentido de F2, ya que es la mayor, y teniendo en cuenta su magnitud, que la calculamos anteriormente. Vamos a aprender a realizar suma de fuerzas concurrentes. Nos pide el ejercicio que calculemos gráfica y analíticamente la resultante de las siguientes fuerzas. F1 vale 2 Newton y F2 vale 5 Newton con un ángulo de 30 grados entre ambas. Lo primero que podemos hacer es graficar las fuerzas teniendo en cuenta su ángulo. Lo hacemos de la siguiente manera.
Para encontrar el valor de la resultante aplicamos teorema de Pitágoras. Suponiendo que la resultante es la hipotenusa, nos quedaría entonces resultante igual a raíz cuadrada de f1 al cuadrado más f2 al cuadrado. Luego reemplazamos por los valores, resolvemos los cuadrados, luego resolvemos la suma y nos queda que la resultante tiene un valor de 5,38 newton. Luego, gráficamente utilizamos el método del paralelogramo, que consiste en dibujar en los extremos de cada fuerza la otra fuerza en paralelo, de la siguiente manera. En el extremo de la fuerza 1 dibujamos a la fuerza 2' en paralelo a F2, y en paralelo a F1, y en el extremo de F2 dibujamos a F1'. Observamos que queda de esta manera y se forma un paralelogramo. Luego, desde el origen de F1 y F2, dibujamos la resultante que va a finalizar donde tocan F1' y F2'.